Buen día, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI. Este programa contribuye a la actualización y desarrollo de competencias del personal de salud y a través de la educación continua y permanente repercute en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Bucal. Nos acompaña el cirujano dentista, especialista en medicina y patología bucal, Francisco Hernández Pérez. A continuación comparto su semblanza curricular. Él es cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Guerrero, especialista en patología y medicina bucal por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro de la Academia Mexicana de Patología y Medicina Bucal, certificado por el Consejo Mexicano de Patología y Medicina Bucal. Es docente en el posgrado de Implantología y Rehabilitación Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es coordinador del Diplomado de Abordaje Diagnóstico y Terapéutico de Enfermedades Bucales en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha participado como autor y coautor de publicaciones científicas. El tema del día de hoy es abordaje diagnóstico de lesiones potencialmente malignas en cavidad oral. Les recordamos que pueden realizar preguntas o comentarios al término de la sesión. Al levantar sus manos podemos activar sus micrófonos o leeremos sus comentarios a través del chat de videoconferencia. Adelante, doctor, le cedo el escenario. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de poder compartir este tema tan relevante. Y bueno, pues entre otros tantos temas que pueden abordarse relacionados con las enfermedades propiamente que se expresan en la cavidad bucal. Y esto pues relacionado también a las características estructurales, histológicas, eh, funcionales que se establecen dentro de esta estructura, ¿no? Agradezco la invitación y bueno, empezamos entonces con el tema de hoy. Las lesiones que tienen esta particularidad de ser un, un tema o una lesión precursora a neoplasia, pues se abordan, se estudian desde el punto de vista inicialmente diagnóstico, desde el aspecto eh, terapéutico y también pronóstico, ¿sí? Entonces, es un tema que trataremos de abordarlo desde la forma más práctica posible para ser aplicable en sus diferentes ámbitos de la vida profesional o estudiantil, que seguramente tendremos en el foro también a un grupo importante de colegas en formación. Pues bueno, entonces, damos inicio. Frente a una lesión blanca, que es la que generalmente podríamos reconocer, o a un cambio patológico en la mucosa bucal, pues la pregunta inicial es ¿cómo empezar? ¿Cómo iniciar este abordaje? El objetivo es el diagnóstico. En nuestro ámbito tenemos que reconocer que el pilar en la práctica médica odontológica es el diagnóstico. No pensar en tratamiento, no pensar en otros. El diagnóstico es el pilar elemental que nos determinará lo subsecuente. Abordar inicialmente al paciente, ¿en qué sentido? Pues reconocer quién es el paciente, las características de edad, género, reconocer hábitos ocupacionales, reconocer residencia, ¿no? Ciertas características, ciertas enfermedades podrían tener implicaciones en el sentido de la residencia, de los hábitos. O sea, entender que quien padece una enfermedad, pues puede estar relacionada al conocimiento propio del paciente, no solamente especificar el paciente con una lesión, paciente con dos lesiones, no, pero ¿qué hay en esa cavidad bucal? ¿Quién la está manifestando? Es importante
recabar información lo más claramente posible, lo más certeramente posible, ¿sí? Y aquí el paciente es el que juega un papel primordial. En ocasiones hacemos, como se dice coloquialmente, oídos sordos y no nos permitimos escuchar la referencia que tiene el paciente, la historia o el historial que refiere él, ¿no? Puede informarnos acerca de si reconoce o no reconoce el inicio de una lesión en particular. Si la reconoce, nos puede orientar al cuándo inició, y esto es un papel o un dato importante para que nosotros podamos ir estableciendo nuestra ruta de diagnóstico de este grupo de lesiones en particular con potencial o con riesgo de transformación maligna. Tenemos que identificar si el paciente reconoce algún factor de riesgo, algún factor desencadenante de la lesión, o si nosotros, en nuestra experiencia clínica, en nuestra exploración, podemos identificar algún factor que esté asociado a la etiología de una lesión, en particular una lesión blanca, ¿no? La sintomatología que refiera el paciente, pues evidentemente está sujeta a la pregunta que yo planteé, ¿no? No podemos dar nada por hecho, no podemos suponer que sí duele cuando yo no pregunté la sintomatología asociada. Podemos omitir este dato y entrar al tema de las suposiciones. Es que creí, es que pensé, es que supuse, cuando la pregunta nunca se le planteó al paciente, ¿sí? En este capítulo también es importante entender que especialmente en el grupo de lesiones blancas con alguna sospecha de malignidad o de potencial malignidad, cabe resaltar que existen medicamentos que nos pueden confundir y manifestar algún comportamiento atípico adverso en la cavidad bucal, y por lo tanto tenemos que indagar al respecto. Reconocer si el paciente consume algún medicamento por enfermedad sistémica preexistente o consume medicamento pues por hábito, ¿no? Hay que mencionar que existen pacientes que toman medicamentos habituales pero sin un diagnóstico eh, preestablecido. Ese es un panorama. O la siguiente situación es que el paciente reconoce en la cavidad bucal una lesión y se automedica. Y esto nos puede llevar, pues, a algún cambio en el comportamiento, en la modificación o en la manifestación de la lesión por un tema de automedicación, ¿no? Recuerdo recientemente la historia de un paciente que en una lesión se estuvo aplicando constantemente alcohol directamente sobre esta lesión y tiende a confundir o tiende a confundirnos un tanto a los clínicos el hecho de la manipulación, de la automedicación sobre aquellas lesiones, y nos confunde, nos orienta a no reconocer la lesión elemental primaria. Entonces, en este sentido, será importante que conversemos con el paciente, que tengamos esta comunicación, escuchar, basándonos en las preguntas que estamos estableciendo, ¿verdad? Porque podemos identificar que a veces los pacientes nos hablan mucho y nos dicen poco. Y peor aún, esto tiende a confundirme y yo no sé administrar la información que estoy recibiendo por parte del paciente. Entonces es elemental abordar al paciente como un paso primario. En el tema de las lesiones potencialmente malignas, bueno, podemos reconocer lesiones blancas o lesiones rojas, ¿sí? Las lesiones blancas que podrían tener un carácter de riesgo de malignidad, pues se estudian particularmente bajo la primicia de
¿por qué se establece una lesión blanca? No todas las lesiones blancas van a tener esa particularidad de ser potencialmente malignas. No todas. Podríamos hablar de porcentajes más adelante, pero habrá otros factores que tengan esa capacidad de manifestar en cavidad bucal, pues un carácter clínico de lesión blanca, de color blanco. Y uno de los elementos primordiales en el diagnóstico de la patología bucal, pues es primero reconocer los colores de las lesiones. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué color está adoptando una lesión en particular? Si es color blanco, si es color rojo, si es color pigmentado, café, con diferentes cambios en la tonalidad, si es color azul, etcétera, ¿no? Dependerá el color que manifieste clínicamente la lesión para poder nosotros ir orientándonos. ¿A qué capítulo nos vamos a dirigir? Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos una lesión blanca, podemos asociarla a acumulación de restos celulares o elementos microbianos, principalmente sobre el dorso de la lengua, ¿sí? Que se observa con mayor frecuencia en pacientes que tienen poca saliva o que la alimentación no es rica en alimentos fibrosos que favorezcan la autolimpieza, ¿sí? Al poco consumo de agua, que al no tener esa capacidad deglutoria tan frecuente, pues entonces la lengua por un proceso de autolimpieza no lo está llevando a cabo y particularmente en la lengua empieza a observarse un cambio a color blanco. La esfacelación de la mucosa por quemaduras o por algún tema de trauma, ¿no? Que subsecuente a esto permite la formación de una membrana que le llamaremos fibrina. Y la fibrina pues podría adoptar un color blanco sobre una lesión preexistente, ejemplificó las quemaduras, pero no queda de lado el tema de algunas otras lesiones asociadas a infección por virus, por trauma, etcétera, que van evolucionando para formar una fibrina. Y la fibrina no tiene que ser estrictamente blanco, ¿no? O sea, puede tener algún cambio en particular de blanco a amarillento. La formación de pseudomembranas por colonias micóticas también es un tema relativamente frecuente, las infecciones por hongos. Y aquí cabe entender que hay factores predisponentes para las infecciones micóticas, en particular la manifestación clínica por candidosis pseudomembranosa. Y uno de los factores de importancia clínica, uno es la falta de saliva, dos, el consumo de medicamentos de carácter inmunodepresores o, entre paréntesis, también incluye antibióticos de amplio espectro, ¿sí? La sobredosificación, la automedicación en los pacientes que consideran que tienen alguna infección y tienen a la mano un antibiótico de amplio espectro, nos podría considerar o podríamos asociarlo a un factor de inmunodepresión local que nos lleve a la manifestación de una candidosis pseudomembranosa. También es importante entender que una lesión blanca se asocia por un engrosamiento en el tejido epitelial, una hiperkeratosis, ya sea de base genética o asociada a fricción. Y como una respuesta a un estímulo friccional, el epitelio, uno, se engrosa o induce la producción de queratina, ¿sí? Hábitos parafuncionales, restauraciones defectuosas asociadas a una fricción sobre la mucosa, pues va a dar como respuesta defensiva la producción de queratina, a lo que le llamaremos hiperkeratosis, ¿sí? Y clínicamente se reconocerá en color blanco. No dejar de lado que las lesiones blancas adquiridas
conllevan algunas de ellas, ¿verdad? Un riesgo de transformación maligna. Y queda en negrita y con un tamaño más grande el riesgo. No es evidente, no es una certeza que una lesión blanca terminará siendo un tumor maligno. De las lesiones blancas que se pueden manifestar en la mucosa bucal, ejemplificamos o las clasificamos con esta característica. Y aquellas lesiones blancas que tienen un carácter infeccioso o de base infecciosa, podríamos asociar la candidosis pseudomembranosa, como mencionaba, asociada a la inmunodepresión, que puede ser sistémica por enfermedades o adquirida por medicamentos, ¿sí? Y que sus manifestaciones clínicas permiten hacer una prueba de raspado sobre la lesión y en el caso de la candidosis obtendremos en la mayoría de los casos pues un desprendimiento de la lesión, lo que nos orientará a confirmar previo análisis microscópico de esto que le llamaremos citología exfoliativa, nos permitirá pues confirmar nuestra sospecha clínica, asociándolo, confirmándolo con una candidosis pseudomembranosa. Habrá otras lesiones blancas de carácter infeccioso asociadas, por ejemplo, al VIH, ¿sí? Que se caracteriza ya la leucoplasia vellosa en pacientes que tienen una inmunodepresión severa, ¿sí? Y que la base etiológica es precisamente la infección por virus Epstein-Barr, etc. En el otro tema de lesiones que se manifiestan de color blanco, podríamos considerar enfermedades mucocutáneas de carácter inflamatorio asociado evidentemente a trastornos inmunológicos, enfermedades autoinmunitarias que pueden manifestarse exclusivamente en boca o que tienen un componente sistémico afectando boca y piel. En este caso podemos ejemplificar al líquen plano con su variante reticular o erosiva o combinar ambas manifestaciones clínicas. No voy a abundar en este momento sobre el líquen plano, más adelante lo consideraremos como un diagnóstico diferencial de aquellas lesiones que se consideran potencialmente malignas. Puede haber opiniones al respecto de quienes sí consideran al líquen plano como una lesión potencialmente maligna y hay quienes no tienen la experiencia de observar a lo largo del tiempo que un paciente con líquen plano o un grupo de pacientes pues hayan desarrollado una neoplasia maligna a partir de esta manifestación clínica inicial del líquen plano. Las neoplasias y lesiones precursoras, bueno, aquí en este sentido yo orientaría que la leucoplasia, en un porcentaje importante, inicia antes o precede a la aparición de una neoplasia maligna, en este caso un carcinoma escamocelular, y por lo tanto aquí la importancia del reconocimiento por parte del clínico de este grupo de lesiones que no tienen una explicación, que generalmente tienden a ser blancas y que salen de nuestro, digamos, de nuestro radar clínico, ¿no? Y cuando yo ya hice todo mi examen clínico, exploré, ejercité mi diagnóstico diferencial y no obtengo certeza en que corresponda a esos posibles diagnósticos, estableceremos entonces nuestro diagnóstico de leucoplasia. Existen otras condicionantes causales de lesión blanca, desde aquellas manifestaciones poco frecuentes como un nevo blanco esponjoso, una disqueratosis congénita de base genética o antecedentes como mencionábamos traumáticos por quemaduras, ya sea por un agente físico o un agente químico, ¿verdad? Y aquí me gustaría mencionarles el hecho del uso indiscriminado de pastas dentales que en algunos casos
por alguna circunstancia de la vida se les mal atribuye algunos agentes terapéuticos a las pastas dentales o algunas atribuciones terapéuticas a las pastas dentales y termina siendo contraproducente porque el paciente ni se cura automáticamente su lesión y por el contrario establece ahora un daño, una quemadura química por el uso de la pasta dental. Hay otras condicionantes como injertos quirúrgicos, leucodema, queratosis friccional, alinea, alboclusal, morcicato y bucal, que muchos de estos realmente no tienen mayor implicación clínica, pero, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos la línea alboclusal. De repente los pacientitos, algunos de ellos tienen un poquito más interés en la cavidad bucal y reconocen estas modificaciones de la normalidad y les genera inquietud, ¿sí? Entonces, cabe en mí tener una respuesta a la inquietud de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque de aquí dependerá el cauce que tenga la información que le demos al paciente, porque a veces exageramos o a veces confundimos y no tenemos bien la información y esto genera mayor inquietud o preocupación en el paciente. De los trastornos o lesiones potencialmente malignas, que también se le puede llamar trastornos orales potencialmente malignos, pues se reconocen principalmente estos grupos, estas lesiones. El tema de las lesiones blancas, que ya dijimos que corresponden a leucoplasia, con sus clasificaciones clínicas importantes para poder establecer lo que sigue, que serían factores el tema terapéutico y factores pronósticos. Otra lesión, la eritroplasia, con las variantes que pueden clasificarse en combinación con blanco y rojo, a lo que le llamaremos eritroleucoplasia. Otras lesiones que están discutidas, algunas de ellas que incluyen la disqueratosis, fibrosis submucosa oral o sífilis terciaria, ¿sí? Vamos a abundar un poco más sobre la que se tiende a reconocer con mayor frecuencia dentro de lo infrecuente de este reconocimiento de trastornos potencialmente malignos, pues la leucoplasia. Y puede que la infrecuencia no esté asociada a que son realmente poco frecuentes, sino que lo que estamos observando no es una lesión precursora, sino ya diagnosticamos en la mayoría de los casos verdaderamente una neoplasia maligna que si tuviéramos oportunidad de regresar el tiempo, muchas de ellas pudieron haber iniciado con una lesión potencialmente maligna y cambiar completamente el curso de la enfermedad de nuestros pacientes. La leucoplasia, por definición, es una lesión predominantemente blanca. No siempre va a ser blanca. Y que no se reconoce asociada a ninguna, no tiene características como ninguna otra entidad que conocemos. Esto es propiamente un término clínico. Significa que yo en mi paciente veo una lesión blanca que pues no tengo yo y ya hice mi diagnóstico exclusivo o de exclusión, ¿sí? Y entonces pues no corresponde a ninguna de las lesiones que yo puedo diagnosticar con facilidad y solo clínicamente aplico el término de leucoplasia, porque histológicamente ya tendremos otra connotación, que en pocas palabras el reporte histopatológico no será referido como leucoplasia, sino referiremos los cambios histológicos a partir de un comportamiento clínico. Repito que las lesiones de carácter blanco, que le llamaremos leucoplasia, su diagnóstico se basa en la exclusión de aquellas otras lesiones, ¿sí? De tal modo que quitamos aquellos factores que son más fáciles de diagnosticar, y que tienen una explicación, pero si no la tengo, entonces llego a una conclusión, que mi paciente tendrá una leucoplasia. Las leucoplasias
clínicamente tienden a clasificarse en dos grupos, ¿sí? Que serán aquellas leucoplasias de carácter homogéneo, que prácticamente se observa una placa blanca con un tipo velo, ¿sí? Aquí me es imperativo mencionar que esta lesión, no encuentro aquí mi puntero, pero hay una lesión roja, es subsecuente a la toma de biopsia, pero en general una placa blanca puede homogénea, es precisamente así, un velo, una placa, ¿sí? Y que más o menos tiene un contorno definido y generalmente la superficie tiende a ser con este carácter de color blanco, ¿sí? Entonces, pues aquí cabe el ejercicio diagnóstico de establecer diferencias. ¿Cuál puede ser la causa de esta lesión blanca? La fricción podría ser una pregunta, ¿sí? Pareciera que tengo aquí un material de restauración, una prótesis, ¿sí? Pero la edad en la cual se diagnostican estas lesiones generalmente son pacientes de edad un poquito más avanzada que no tienen una constante o una buena comunicación familiar y entonces el paciente pues omite a falta de síntomas referirle a la familia que tiene este cambio en la boca hasta que definitivamente pues ya esto ha llevado a una complicación o a una evolución. El otro grupo de leucoplasias son aquellas que se clasifican como leucoplasias no homogéneas. ¿Por qué se les define como leucoplasias no homogéneas? Porque no es propiamente una lesión blanca, porque aquí ya estamos reconociendo cambios eritroplásicos, rojos, combinado con blanco, y entonces la lesión ya no se puede clasificar como una lesión absolutamente blanca. Ya queda como una lesión leucoplasia no homogénea, ¿sí? Generalmente se reconocen zonas eritematosas, erosivas, a veces nodulares, lesiones nodulares o exofíticas que ya adoptan un carácter de aspecto verrugoso. En este caso podemos identificar sobre la mucosa gingival lesión blanca acompañada de lesión erosiva roja y subsecuentemente esta combinación entre ambas características clínicas, ¿sí? Si pudiéramos establecer alguna hipótesis etiológica o alguna posible causa, pues tendría que preguntarle al paciente si él reconoce haberse traumatizado, ejemplo, con un cepillo dental, ¿no? Preguntarle si tiene algún síntoma de ardor asociado a esta, perdón, a ver, ¿qué me pasó aquí? Aquí está. Asociado a esta región erosiva, ¿sí? O si algún dolor dental condicionó que se colocara directamente algún producto. En ocasiones, los pacientes tienden a automedicarse y colocarse sobre la zona que consideran la causa del dolor, fármacos como una aspirina y termina provocando mayor daño, una quemadura, o algunos pacientes tienden a generar una automedicación, insisto, con la pasta dental, o reconocen alguna lesión de este carácter blanco y su instinto es tratar de eliminar esa lesión con el cepillo dental. O sea, tenemos que buscar nosotros una lesión para proponerle una causa, proponerle al paciente y si el paciente niega todas estas hipótesis que nosotros vamos estableciendo, pues entonces no tenemos otra más que plantear nuestro diagnóstico que será una leucoplasia no homogénea. También es importante reconocer que las leucoplasias pueden clasificarse etiológicamente, aquellas asociadas al cigarro y aquellas que no están asociadas al cigarro. Ok, entonces significa que la leucoplasia asociada al cigarro, pues
nos podría facilitar la respuesta del paciente. ¿Y por qué tengo esta lesión? Ah, porque fumó, ¿no? Y fácilmente, si mi paciente responde con certeza a la pregunta de fuma y tiene una leucoplasia, entonces clasifico clínicamente si es homogénea o no homogénea, más es asociada al tabaco. El tema controvertido, el tema difícil de explicar es cuando una señora tiene una leucoplasia y refiere que en su vida ha fumado, niega completamente el hábito y aún así desarrolló una leucoplasia. Entonces la asociamos a una leucoplasia o la clasificamos como una leucoplasia idiopática, ¿sí? Que pues no está asociada al consumo de tabaco. Retomado de este artículo, me permito compartir la información del pronóstico, ¿no? Del resultado posterior a una biopsia. ¿Qué sucede cuando diagnosticamos una eritroplasia? ¿Sí? Y en este estudio que me pareció de un grupo de autores relevantes, me ayuda para explicar y poder entender que la eritroplasia, en base al resultado del análisis de 101 casos de tipo retrospectivo, en 9 pacientes de 101 se reconoció eritroplasia. En 42 pacientes se reconoció una leucoplasia homogénea y en 50 pacientes se reconoce una leucoplasia no homogénea en este estudio retrospectivo, ¿sí? De tal modo que si basándonos en esta simple información, pues observaremos entre leucoplasia más casos que eritroplasia. Y relativamente, pues podríamos considerar que la leucoplasia no homogénea sería la más prevalente que podríamos diagnosticar, ¿sí? Al tomar biopsia de la eritroplasia, se reconoce que este grupo de pacientes en color naranja tuvieron cambios en el epitelio, cambios importantes en relación a las modificaciones de la estructura, que se le clasifica como displasia. Pero en 2 casos de pacientes con eritroplasia se reconoce un carcinoma in situ, un carcinoma no invasor hacia el tejido conectivo. En el tema de la leucoplasia de la leucoplasia homogénea, se reconoce que 3 pacientes fueron diagnosticados con un carcinoma ya establecido que pudo haber sido invasor, ¿sí? Y el grueso de la población estudiada de leucoplasia homogénea no tuvo displasia. En el tema de la leucoplasia no homogénea de 50 pacientes, pues el grueso está entre pacientes diagnosticados histológicamente con carcinoma in situ, con carcinoma propiamente y de displasia moderada a severa, ¿no? Entonces, realmente podemos ir concluyendo que la leucoplasia no homogénea podrá orientarnos, ¿no?, prevalentemente al desarrollo y al diagnóstico histológico de displasia severa a carcinoma propiamente, ¿sí? Bueno, las características clínicas que nos sugieren un cambio de malignidad o de peor pronóstico es cuando reconocemos una superficie eritroplásica de carácter nodular, cuando ya se reconoce una ulceración. A la palpación podemos identificar una induración y evidentemente alguna hemorragia que no tenga una explicación, una hemorragia sin causa aparente. En este caso clínico de una lesión que muy probablemente inició con estas regiones de color blanco
y con zonas de eritema, ¿sí? Pues ya reconocemos un nódulo hacia la parte posterior, pero hacia la parte anterior ya identificamos algún tipo de úlcera, ¿sí? O sea, aquí posiblemente a los clínicos pues nos fue la oportunidad de un diagnóstico oportuno. Se nos, ya lo que estamos viendo, evidentemente, pues nos está orientando más a pensar a un diagnóstico neoplásico. Podemos justificar la ulceración, hipotéticamente hablando, con el tema de es que veo ahí una pieza dental en mal posición, ¿no? Y que esto está favoreciendo la ulceración. Bueno, pues entonces, indiscutiblemente, la biopsia nos sacará de dudas. Y al tomar biopsia, pues podemos reconocer en la imagen del lado derecho, que es la imagen histopatológica, ¿sí? Que solo con la biopsia podemos tener certeza en el diagnóstico. Clínicamente, un 90% de probabilidad que esto es maligno, pero tenemos que cerciorarnos evidentemente con la biopsia. No podemos pensar en un tratamiento cuando no tenemos todavía un diagnóstico elemental, básico, para dar el siguiente paso, que será el tratamiento. Entonces, existen lesiones, como en este caso, que nos dan oportunidad de imaginar cómo pudo haber iniciado la lesión y cómo va evolucionando esta lesión. El siguiente caso clínico corresponde a un joven que sí reconoce el hábito de fumar, ¿sí? Y que la lesión blanca homogénea se localiza en el borde lateral izquierdo lingual y pues que no tienen una explicación. Los molares pues, se ven bien conformados, no se ve aparatología, no se ve restauraciones, no desprende a la exploración clínica, a la fricción, esta lesión, al raspado, no desprende. ¿Cuál va a ser mi diagnóstico presuntivo? Leucoplasia, ¿sí? Al no desprender, pues entonces sugerimos e indicamos una biopsia. Y la biopsia incisional en estas lesiones sospechosas será la técnica de biopsia ideal. Aunque es una lesión que sí se presta por su tamaño a que alguien diga, vamos a quitarla completamente, ¿verdad? Pues eso cambiaría muy probablemente el pronóstico de esta lesión o del paciente si tenemos un reporte histopatológico de un carcinoma in situ o qué sé yo. Si podemos ver aquí en esta imagen fotográfica, pues se optó por tomar 2 biopsias incisionales anterior y posterior, ¿sí? Cabe mencionar que la manipulación de las biopsias en lesiones sospechosas de malignidad es elemental. Poder referir de qué sitio anatómico se tomó la muestra. ¿Por qué? Porque en este caso tomamos 2 biopsias. Pero si yo las 2 biopsias las coloco en el mismo frasco, el clínico nos podría preguntar, oye, ¿y el carcinoma in situ que refieres, de qué región anatómica es? Pues no lo podremos saber, porque el clínico no refirió de dónde es biopsia 1 y de qué sitio anatómico es biopsia 2. Incluyó los 2 fragmentos en un mismo frasco. ¿Me explicó? Entonces es elemental que si vamos a tener la propuesta de 2 biopsias de una sola lesión, las individualicemos en su respectivo frasco. El resultado de este paciente fue es discutido porque puede ser clasificado por alguien como una displasia severa o por otros como un carcinoma in situ. Al perder toda la relación núcleo-citoplasma, al no tener una organización en el tejido epitelial, esta organización estratificada, pues hay mucha apuesta porque esto ya es un diagnóstico de carcinoma in situ. Afortunadamente el paciente referido al Instituto Nacional de Cancerología recibió una atención oportuna que conlleva un tratamiento quirúrgico conservador
aunque se ve una lesión realmente muy amplia, traumática, pero bueno, está, la propuesta, ¿no? De hacer un tratamiento quirúrgico con estas características a terminar con una glosectomía parcial, con disección de cuello, con qué sé yo, pues bueno, ¿no? El paciente va optando por un diagnóstico oportuno y un tratamiento más conservador. La toma de biopsia de lesiones sospechosas de malignidad, en este caso de las leucoplasias, ¿sí? O eritroleucoplasias, pues puede evolucionar por los siguientes eventos, por las siguientes características. De tal modo que cuando tomamos una biopsia, podemos reconocer de una lesión blanca una hiperkeratosis acompañada por acantosis y en ocasiones un infiltrado de linfocitos, ¿sí? Moderado. Cuando tomamos una biopsia de una leucoplasia con fisuras, con engrosamiento, podemos ir cambiando ya nuestro reporte histológico hasta considerarlo como una displasia de leve a moderada, ¿sí? Clínicamente, cuando la leucoplasia tiene una superficie ya de aspecto granular, verruciforme, entonces muy probablemente el análisis del tejido nos podría explicar una hiperkeratosis con cambios en propiamente ya la estructura epitelial, los clavos epiteliales ya ensanchados, ya no tienen esta conformación homogénea, el infiltrado inflamatorio ya es más abundante, hay daño a nivel vascular y en algunas circunstancias hay una sobreinfección por Candida albicans, ¿sí? El panorama histológico en las eritroleucoplasias o en las eritroplasias pues ya es absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque ya podemos reconocer carcinomas in situ, displasias severas, basándonos en el cuadro clínico y nosotros tenemos que anticipar, basándonos en experiencia clínica, lo que encontraremos en el reporte histopatológico. ¿Por qué? Porque el tema de informar al paciente su condición de lesión potencialmente maligna puede llevarnos a dos situaciones, ser muy optimistas o ser muy pesimistas, ¿no? Entonces, creo yo que lo ideal es plantearle todos los panoramas al paciente de los cuales podemos encontrar. Los factores pronósticos de la leucoplasia, pues dependen, uno, del grado histológico de la displasia que pueda ser reconocida, ¿sí? De tal modo que hasta el 10% de los casos con displasia moderada se ha reconocido en la leucoplasia, un 25% de ellos ya tienen una displasia severa e incluso han desarrollado carcinoma, un tumor maligno, un carcinoma, durante un seguimiento de 10 años terminarán desarrollando un 25% de ellos un, un tumor maligno, ¿no? Entonces no podemos, basándonos solamente en el diagnóstico, decir que no va a desarrollar un tumor maligno o va a evolucionar a un carcinoma. También es importante entender que el pronóstico depende de la localización anatómica de la leucoplasia, de la lesión potencialmente maligna en general. ¿Esto qué significa? Que aquellas lesiones con sospecha de malignidad que se localizan en el piso de boca o vientre de lengua tienen un mayor riesgo de malignización en comparación a aquellas otras lesiones que se localizan en mucosa yugal, por ejemplo, o fondo de saco, ¿sí? Entonces, sí es importante entender y quedar claros que los factores pronósticos también involucran la localización anatómica. Principalmente el peor pronóstico se reconoce
en aquellas leucoplasias que son idiopáticas, que no están asociadas al consumo de tabaco y que no son homogéneas, que tienen ya cambios en el color blanco. Esta paciente que muestra una lesión en el piso de boca predominantemente blanca, la ulceración que reconocemos es secundaria a la toma de biopsia, ¿sí? Pero que al cabo de las semanas o de los días se vuelve a presentar la lesión blanca, ¿sí? Entonces, evidentemente, reconoce la señora que es fumadora y pese a su diagnóstico, pues continúa con el hábito del tabaco, ¿verdad? Y bueno, entonces en este caso, aunque es por tabaco, pues el pronóstico fue muy desalentador porque se reconoció un diagnóstico de carcinoma invasor, ¿sí? Aquí podemos ejemplificar el tema de la displasia leve, displasia moderada o ya considerar al final de la imagen un carcinoma in situ. Vemos que el tejido conectivo debajo del epitelio no se encuentra invadido y entonces este es un factor pronóstico muy favorable para los pacientes, ¿sí? Muestro la ruta diagnóstica de lesiones blancas, que nos podría orientar, pues, supongamos sobre la presencia de una lesión blanca, cuál va a ser nuestra actitud, hacia dónde vamos a ir, cómo la vamos a orientar, ¿no? De tal modo que cuando reconocemos una leucoplasia, evidentemente la indicación precisa es la toma de biopsia, ¿sí? La toma de biopsia nos podría reconocer histológicamente estos resultados. Si tenemos la sospecha de estar frente a un líquen plano, pues lo ideal es referir al especialista, siempre y cuando pues yo no tenga la experiencia clínica necesaria, ¿sí? Apoyarme en el especialista que reconoce con cierta familiaridad el tema del líquen plano, que tiene sus cambios clínicos, ¿no? Y claro, la confirmación histopatológica es elemental. De los diagnósticos diferenciales que debemos tener en mente de las lesiones blancas son aquellas asociadas a infección o a fricción, ¿sí? Una lesión blanca que se desprende, pues me puede orientar a una candidosis pseudomembranosa, la cual puede tener un curso agudo o tener un curso crónico. En el caso de las candidosis pseudomembranosas crónicas, son aquellas que tienen principalmente un comportamiento más resistente al tratamiento, no son desprendibles con facilidad, ¿sí? En comparación con las lesiones agudas y sobre todo ir más allá, pensar en el tema de la inmunodepresión. Este joven, ¿no? Menor de 30 años, pues ¿cuál puede ser la causa de inmunodepresión? Cuando está en el pico de su vida, ¿no? O sea, cuando está viviendo las perlas de la Virgen aquí, pues lamentablemente es un diagnóstico de VIH. Y en muchos casos el diagnóstico inicia en boca. El diagnóstico de VIH podría iniciar en boca, ¿sí? Y a partir de ello, pues nosotros tener la oportunidad de apurar, de tener cierta premura en el pronto tratamiento de estos pacientes con VIH. El líquen plano se puede manifestar con este patrón, ¿sí? Localizado es una lesión blanca sobre el dorso lingual, bien delimitada, que se acompaña de atrofia papilar. Vean ustedes cómo se ve claramente la transición de la papila, de la lengua papilada a una lengua que ya perdió las papilas, acompañada de blanco, y que el propio paciente refiere en la mucosa yugal zonas blancas, pero también zonas pigmentadas. Y las zonas pigmentadas pueden estar asociadas a una condición fisiológica o a un constante proceso inflamatorio crónico. Pero es un diagnóstico elemental. Vemos como un requisito fundamental que el líquen plano tiene un patrón de bilateralidad, mientras que la leucoplasia no. La siguiente lesión con carácter de potencial malignidad corresponde a la eritroplasia. La eritroplasia
puede manifestarse como mácula roja con una superficie granular que no puede ser caracterizada con otro patrón clínico de alguna otra lesión en específica de color rojo, ¿sí? Y tampoco podemos asociarla a trauma o algún proceso inflamatorio. Esta paciente no está cursando por una gingivitis y esto es un diagnóstico que podría establecerse de entrada. Y lo lógico es pensar eso, ¿por qué? Porque tiene placa, pero no todo lo que tiene placa va a ser desencadenante de gingivitis, ¿sí? Podríamos considerar una enfermedad autoinmunitaria, un pénfigo vulgar, de carácter vesículo-ampollar. Hay que intentar con intención, pero con cautela, desprender esta lesión, ¿sí? Y si el resultado es negativo, pues entonces se van cerrando nuestras opciones diagnósticas, vamos excluyendo las posibilidades diagnósticas y por lo tanto el tema pues ya nos va orientando a hacer una eritroplasia. Pero ya reconozco también la evidencia de lesiones blancas. No es propiamente una eritroplasia. Probablemente en algunas circunstancias o en pacientes en particular, esta manifestación clínica nos podría estar orientando al uso inadecuado de enjuagues, de colutorios, de pastas, qué sé yo, ¿sí? Pero por eso es importante establecer esa comunicación con el paciente, tener esa confianza de parte del paciente para poder darnos la información requerida y ayudarnos al diagnóstico. Si el paciente nos oculta información, finalmente el afectado en el tema de su salud y el retraso en el diagnóstico, pues va a ser el propio paciente. Pero por algunas circunstancias sí nos pueden ocultar el tema de uso inadecuado de productos por el temor a ser regañados, ¿no? Todavía pensamos que la medicina es paternalista, pero bueno, hay ciertos cambios ya. Bueno, ok. La distribución anatómica de la eritroplasia se reconoce en paladar blando, en piso de boca, lengua o mucosa alveolar de región mandibular, ¿sí? El 51% de las eritroplasias tienden a ser homogéneas y corresponden a un carcinoma invasivo, ¿sí? Mientras que el 40% de ellas puede ser carcinoma in situ y el 9% de ellas se presenta con cambios moderados o displasias de leve a severa de representación histopatológica, ¿sí? A veces nos negamos a esa posibilidad de estar frente a una eritroplasia y buscamos las justificaciones, como en este caso, ¿no? Que nuestro primer aspecto diagnóstico, nuestro diagnóstico presuntivo es un trauma, ¿sí? Pero un trauma tan posterior, ya llegando a la región, pasando la región retromolar, donde ya no hay ese trauma, pues entonces ya nos mete la duda frente a qué podríamos estar, si es una sospecha de eritroplasia o una lesión por trauma crónica. Evidentemente, podríamos terapéuticamente hablando iniciar con un tratamiento conservador, ¿sí? Pero si el tratamiento conservador al cabo de un periodo establecido no da respuesta, proponemos una biopsia o podemos iniciar con la biopsia o sea, pero lo importante es la sospecha clínica. Eso es lo relevante. La guía de la ruta diagnóstico para las lesiones rojas, pues se basa en el reconocimiento inicial de la lesión roja, ¿sí? Y aquí podemos reconocer si existe un patrón de bilateralidad que sea un líquen plano erosivo. Indudablemente complementamos la información con una biopsia, ¿sí? O tomamos en cuenta la probabilidad de una displasia en una lesión eritroplásica o eritroplasia que nos lleve a un diagnóstico presuntivo de
carcinoma. Lamentablemente, en muchos casos, pues ya están en condiciones muy evidentes de un tumor maligno, clínicamente, ¿sí? Preceder de un tumor maligno a una lesión potencialmente maligna, pues no supimos cómo inició, ¿sí? A veces los pacientes, insisto, tienen una edad avanzada que impide una comunicación familiar, que impide una atención médica oportuna, y esto conlleva, pues, un retraso en el diagnóstico, y el retraso en el diagnóstico, pues, empeora el pronóstico de vida de estos pacientes, ¿no? La sobremedicación, la automedicación. A veces los propios clínicos tenemos corresponsabilidad en no tener esa sospecha clínica, y la medicación errónea, pese a que no hay un resultado evolutivo favorable, pues va complicando la enfermedad y pues vamos favoreciendo el retraso en el diagnóstico. La indicación de una biopsia en úlceras es muy clara. Si la lesión ha cursado por más de 2 semanas de evolución, no hay respuesta a un tratamiento conservador, hay que tomar biopsia. Y la biopsia indicada en este tipo de lesiones de aspecto neoplásico, ulcerado, crónico, es una biopsia incisional, primordialmente de sitios periféricos a la lesión. ¿Sí? Podríamos proponer estas regiones anatómicas. No proponemos una biopsia central. ¿Por qué? Pues porque aquí podemos reconocer necrosis, podemos reconocer, pues, eh, digamos, suciedad en el estudio y retrasar nuestro diagnóstico. La importancia del saber este grupo de lesiones, la importancia de tener en mente, de ser partícipes de nuestra formación continua es justificada, ¿sí? El odontólogo juega un papel fundamental en el diagnóstico oportuno de estas enfermedades. De tal modo que el diagnóstico, la detección precoz del cáncer oral, sobre todo cuando es persistente la falta de educación y de prevención en la enseñanza de los odontólogos, quienes suelen detectarlo clínicamente en etapas tardías, finalmente se cuestiona la insatisfactoria prevención primaria y la secundaria del cáncer oral. O sea, estamos fallando. Algo está sucediendo clínicamente en nuestra formación que todavía podemos considerar al cáncer en diagnósticos tardíos. Es nuestra responsabilidad como odontólogos, uno, estar capacitados en reconocer los factores de riesgo. Dos, diagnosticar tempranamente estas lesiones, ¿sí? Y abrir los ojos, basándonos en la experiencia clínica, basándonos en la actualización, ¿sí? Basándonos en el conocimiento epidemiológico, no negar esta enfermedad. Esto es un tema relevante, frecuente. Hay cambios, hablando en el comportamiento social, ya el consumo de tabaco ya es a edades más tempranas de lo que era antes, ¿sí? La posible asociación de vapeadores o de uso de otros productos que aún se están estudiando sobre el riesgo, pues nos está hablando de un cambio en el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad y de otras tantas. No quisiera abusar más de su tiempo, ¿sí? Yo quisiera que con esta información nos quedáramos para poder entrar a algún tema de conversar con ustedes, quienes nos acompañan, de externar sus dudas, comentarios, ¿sí? Y poder ir cerrando la sesión académica del día de hoy. Muchas gracias, doctor Francisco, por su ponencia. Les recordamos a las y los usuarios que pueden hacer uso de levantar su mano en el chat de videoconferencia para poderles otorgar el micrófono y puedan preguntar, o en dado caso tener algún comentario que puedan compartir. A ver, doctor Francisco, nos hacen una pregunta.
que menciona eh, qué recomendaciones quiere usted para que se pueda trabajar entre la odontología y demás equipo profesional ante este tipo de lesiones. Estoy hablando, por ejemplo, imagino yo que el diagnóstico del odontólogo, el odontólogo hace correctamente un diagnóstico, ¿verdad? Interactúa un cirujano maxilofacial, quien apoyaría la toma de la biopsia, y el cirujano maxilofacial, pues, tendría la corresponsabilidad de la referencia a un tercer nivel, dependerá del tipo de diagnóstico histopatológico que tenga, ¿sí? Entonces, es un tema que sobre todo el seguimiento de darle a estos pacientes, de acompañarlos, ¿no? Es un punto elemental. Tener comunicación con los pacientes en el sentido de el tiempo estimado de la cita, me imagino yo en el Instituto de Cancerología, eh, comunicarnos con nuestro médico o nuestro cirujano quien nos apoye en la toma de biopsia, si ya acudió el paciente, o sea, ver los mecanismos por los cuales el diagnóstico no sea demorado más de lo normal, ¿no? O sea, hay condiciones sistémicas propias del paciente que impedirían el tema de la biopsia lo más pronto posible, pero si no es así y están las condiciones para poder tomar la biopsia pronto, pues el tema a veces económico también puede estar implicado, ¿no? En el cual pues ahora sí que pidiendo favores, probablemente con otros colegas nos puedan apoyar, ¿no? O sea, no sé, hay tanto que podamos hacer, ¿no? Que nos ayude al diagnóstico oportuno con estos grupos de lesiones, pero la interacción multidisciplinaria en este tema de la odontología general con la oncología, pasado por la cirugía maxilofacial, pues es elemental. Definitivamente tenemos que tener en nuestra cartera, en nuestra agenda, pues el grupo de colegas que nos puedan auxiliar en el manejo diagnóstico principalmente de estos pacientes y el tema terapéutico, pues apoyar en la medida de lo posible. Gracias, doctor. También nos hacen otras preguntas. Mire, le mandan felicitaciones, doctor Francisco. Bueno, quieren saber si usted puede compartir datos como su móvil o correo electrónico para contactarlo en dado caso de seguimiento de casos clínicos y para orientación. Claro que sí, con todo gusto. Por medio del chat comparto mi correo electrónico. Sí, porque, o sea, de repente pareciera que nosotros, yo estoy ahorita radicando en Chilpancingo, ¿no? Y que no, pues si yo estoy en tal estado, nunca voy a tener un paciente de Chilpancingo, pero bueno, el mundo es tan pequeño que de repente nos permite a nosotros, pues, tener interrelación con colegas de otros estados. Sí, me recuerdo mucho el tema de una colega que se encuentra muy al norte de la República y le pregunté, pero ¿cómo me localizó? ¿Cómo podemos trabajar? Y bueno, hemos estado trabajando de esa forma, aún las distancias sean un tanto complicadas. Así es, doctor, y sobre todo para tener diferentes criterios clínicos, ¿no? Como mencionó. Eh, Hacen una pregunta, ¿sé qué tan recomendable es el canca en lesiones por traumatismo o qué tipo de medicamento es recomendable para esos casos? Es un producto muy comercial, ¿no? Generalmente yo podría decir que yo no lo receto, no me es convincente para mí, ¿no? Por experiencia propia resultó muy desagradable. Entonces, si yo tengo certeza que la lesión es traumática, paso número uno, reconocer cuál es el efecto o mejor dicho, la causa del trauma, ¿no? Quitamos el agente traumático o protegemos, por ejemplo, en el caso de los pacientes con brackets, que de repente el propio ortodoncista no identifica que los brackets son los causales de las úlceras o del trauma o del dolor, etcétera, y aplicamos tratamientos paliativos, pero está ahí como cuchillito de palo el agente traumático. Entonces, si ya reconocemos
el tema del trauma, habría que entonces reconocer también pues un paliativo, ¿no? A mí el canca, honestamente, no me parece la mejor opción. Optamos por otros grupos de medicamentos como la lidocaína en gel, por ejemplo, ¿no? Protectores de mucosa, que puede ser el Benadryl, que puede ser algunos productos como el Almax, algunos productos como, se me fue ahorita el término de otro muy comercial, que tienden a ser un poquito menos irritantes en el caso de los pacientes que tienen algún tipo de lesiones. Insisto, que sí hay certeza que es por trauma, ¿no? Porque no lo que aparenta es. Otra cuestión que surge, doctor, aparte de que lo felicitan por su ponencia, Muchas gracias. mencionan que el fármaco tópico Baftas es buena opción para cuando se presenten lesiones. Se cortó un poquito el audio. ¿Cuál es, perdón? Mencionan sobre el fármaco tópico Baftas. Si ese fármaco, ese producto es buena opción para cuando se presenten lesiones. Yo creo que es un nombre comercial, ¿no? Baftas. Yo creo que sí. Habría que tenerlo ahorita en la mente. No se me hace familiar. Comparto mi correo. No se me hace muy familiar. A lo mejor por ahí hay unos productos que son, por ejemplo, el Bexidena-Aftat, por decir una marca, ¿no? Que tiene o sea, sí sus indicaciones que no en todos los casos lo podemos recomendar, ¿sí? Pero pues son medicamentos, son productos que sí nos podrían coadyuvar, específicamente hablando de lesiones sospechosas de trauma, ¿no? No nos confundamos y que querramos aplicar en una úlcera que tiene un aspecto ya de neoplasia, pues un tratamiento que es propiamente paliativo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el tema de la clínica, del aspecto clínico y del diagnóstico. Pero en la experiencia de pacientes que a veces usan remedios caseros, sale peor en términos coloquiales el remedio, el trapito, que la enfermedad, ¿no? Que se aplican limón quemado, que se aplican, insisto, la pasta, que se aplican, y eso exacerba más, pero aplican aparentemente la lógica de que arda para que cure, ¿no? Pero realmente no es lo ideal, ¿sí? Un comentario, doctor. Mencionan, en el Estado de México existe una red de diagnóstico entre la Secretaría de Salud y la Universidad del Estado, el cual ha sido maravilloso, ya que se ha capacitado odontólogos de la Secretaría de Salud del Estado de México para toma de biopsia, y gracias a ello se ha podido detectar en tiempo lesiones bucodentales, todo de manera gratuita. Mencionan que ojalá en Guerrero se pueda implementar lo mismo. Sería magnífico. No sé si usted quiera. Absolutamente de acuerdo. Y urgente, ya nos tardamos. Estamos muy lentos en Guerrero con la capacitación a odontólogos en el tema del cáncer. Esa es una realidad. Estamos lentos, ¿no? Pues porque pareciera que no importa, pareciera que hay otras enfermedades también más importantes que no, que sí las hay definitivamente, y esta debería de entrar también en las importantes, ¿no? Entonces, claro que sí, tengo conocimiento que en otros estados, en el Estado de México, en Puebla, en diversos lugares se está trabajando en el tema de la capacitación a odontólogos. Somos sobre todo médicos de primer contacto, que no se les olvide. Podemos reconocer esta y otras más enfermedades a partir de la boca. Entonces yo creo que aquí la pelotita va para las instituciones de salud, pero absolutamente ya estamos muy atrás y urge tener este compromiso de las instituciones públicas. Doctor, lo felicitan también ahora sí que de nuestra casa mater, ¿no? De la Universidad Autónoma de Guerrero. Nos manda, le extiende un saludo el doctor Trujillo, quien lo felicita por su ponencia. Asimismo también de otras entidades federativas.
comenta la doctora Pau Fernández, que la tendremos en el próximo mes dando una ponencia, lo saluda y le pregunta a su vez, en caso de encontrar una lesión nodular o tumoral bastante grande en cavidad bucal, ¿existe alguna limitación respecto al tamaño de la biopsia incisional que se debe realizar? Puesto se ha leído que no está indicado realizar biopsias mayores a 1 centímetro en casos sospechosos de cáncer, si este punto es importante. No, yo creo que ella también opina lo mismo, que hay que tomar biopsia. Hay que tomar biopsia. Un saludo a la doctora Paulina Fernández. Espero que sea la que tengo en mente, no creo espero que sí. Entonces, no hay limitación. E inclusive en una biopsia, pues de ese tamaño es indicativa la biopsia incisional, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que sí se tenga que tomar una biopsia incisional y no depender del tamaño. No porque esté muy grande el tumor, no voy a tomar biopsia. Tarde o temprano se tiene que tomar biopsia para saber la causa por la cual está creciendo en este sentido el tejido o se estableció el tumor, ¿no? Si no tenemos nosotros un diagnóstico, pues no podemos dar el siguiente paso que va a ser el tratamiento. Saludos, Pau, un gusto compartir contigo. También, doctor, otra cuestión. ¿Qué indica o qué recomienda en lesiones bucales por varicela en niños? Depende la característica de la enfermedad, ¿no? Ya estamos en el tema de las infecciones, ¿eh? O sea, no nos confundamos porque no quiero que parezca esto una pelotita de ping-pong, pero ya estamos en otro tópico, que sería manifestaciones de enfermedades infecciosas. Se saldría completamente de aquellas lesiones con carácter de transformación maligna posibles, ¿no? Depende la historia natural de la enfermedad. Recordar que la varicela tiene su historia natural, ¿sí? Y si el paciente pediátrico tiene mucha severidad de la enfermedad o por la enfermedad, sí requiere un tratamiento antiviral, ¿sí? Entonces, en ocasiones, la evolución de la enfermedad puede que esté de salida y podemos indicarle puro tratamiento paliativo, ¿no? Pero sí quedar claros que no es una enfermedad de ninguna manera potencialmente maligna, ¿no? Pero si se sale de control, sí puede terminar en un hospital un bebé por algún uso de tratamientos, pues digamos, tradicionales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la evolución de las enfermedades, estar atentos cómo van evolucionando de forma natural las enfermedades. Otra cuestión, doctor, ¿qué opinión tiene usted sobre la solución Filadelfia para sensación de ardor, sobre todo en pacientes geriátricos? Ya que muchas veces esa sensación de ardor pudiera confundirse con alguna otra patología. No, guácala, la solución de Filadelfia no. No. Un día el que tenga oportunidad de probar la solución de Filadelfia me comenta qué le pareció, ¿no? Creo que aquí sucedió algo. La receta se fue perdiendo. Entonces, actualmente a todo le llamamos solución de Filadelfia y no es así, ¿no? Y recordar que la combinación de productos, pues favorece la descomposición de los mismos, ¿no? Entonces, recuerdo mucho yo haber quitándole a una señora, a una paciente, a ver, denme un poquito de su solución de Filadelfia. Hijo, no, me quedé con ardor yo un par de horas, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Recuerden ustedes que la combinación de medicamentos nos puede llevar a otro tema, que es la reacción adversa a medicamentos. Entonces, nuestra práctica clínica se basa en utilizar medicamentos simples, no combinados, ¿no? Eso sería lo ideal, porque yo no sé a qué le llamen solución de Filadelfia, no todos le ponen lo que deben llevar y yo no la uso, ¿no? No la recomiendo. Le ponen gilocaína, ahora le ponen Melox, no sé si tenga que llevar un sabor en especial, pero es una porquería esa solución de Filadelfia, ¿no? Entonces, no, omítanla. Tenemos otros medicamentos simples, paliativos para específicamente situaciones traumáticas, ¿sí? O que la historia natural de la enfermedad ya nos va indicando que va de salida. Un caso de infección por herpes primaria que ya está en los últimos días, pero que aún tiene mucho malestar el paciente. Otra cuestión, doctor, me dicen qué tan importante es el acompañamiento del profesional psicológico con un paciente que fue diagnosticado con cáncer oral.
Uy, elemental, 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 ¿eh? O sea, no saben ustedes cómo se enfrenta uno a este tema y los pacientes y estamos dando la noticia en nuestro consultorio y pareciera que quedó todo claro, pero pareciera que estamos en el tema de no sé qué tengo, por qué lo tengo, la negación, retrasa el tratamiento, la complicación psicológica, claro que sí es elemental, elemental que podamos nosotros, pues evidentemente, trabajar a estos pacientes en la información, ¿no? Tener la oportunidad de dar la noticia en el tema del diagnóstico de estas enfermedades catastróficas al final del día, ¿sí? Pues con un personal que también esté capacitado en el tema, ¿no? Porque pues evidentemente como en nuestra profesión, pues no todos los profesionistas de la salud mental tienen esta experiencia de dar malas noticias, ¿no? Yo recientemente escuché de un amigo mío, colega de aquí de Chilpancingo, decir, bueno, pues, que hay especialistas en adicciones, especialistas en diferentes tópicos. Entonces hay que buscar quién nos apoya en el tema de las malas noticias por enfermedades catastróficas. Eh, Le mencionan, doctor, dice, comenta que de primera instancia, ante una lesión sospechosa, está recomendado el uso de antibióticos o antimicóticos. ¿Nos podrá comentar cuáles son los fármacos de primera elección que usted recomienda? Creo que a lo mejor no llegó bien el mensaje. Si tengo una lesión sospechosa, que una lesión blanca, que mi paciente ya tuvo un par de semanas un tratamiento y la lesión no cambia, se mantiene, no tiene diagnóstico de infección por cándida, entonces ya no voy a perder más tiempo con el tratamiento. Inmediatamente propondré la toma de una biopsia, ¿no? Las lesiones con carácter de transformación o con la posibilidad de transformación maligna no tienen un tratamiento farmacológico, es diagnóstico y muchas de ellas va a ser quirúrgico, ¿no? Por ahí hay un tema de un tratamiento a base de carotenoides, por ahí muy discutido, pero bueno, ¿no? Y el tratamiento, pues, será en base a la experiencia clínica de quien lo vaya a abordar al paciente, ¿no? Hablamos de la utilización de bisturí frío, electrobisturí, de láser, pues depende del entorno donde se encuentre el paciente y la factibilidad que es que quien lo vaya a abordar terapéuticamente tenga, ¿no? Y la experiencia sobre todo. Doctor, le preguntan que las biopsias tipo punch son recomendables ante este tipo de lesiones. Sí, sí, definitivamente. Solo reconocer la localización anatómica, ¿no? Y la experiencia clínica en el manejo de algunos instrumentos. Hay quienes, pues, nunca lo han usado y son muy ávidos con el bisturí frío y adelante, ¿no? Hay quienes su experiencia clínica les va orientando quirúrgica al manejo adecuado del punch, que viene en diferentes diámetros, sin ningún problema. Es muy factible. Depende mucho el aspecto de la localización también anatómica de la lesión, cuál va a ser nuestra técnica de la toma de la biopsia. Pero sí, es un buen elemento. Mencionan que ante la biopsia de este tipo de lesiones, ¿qué productos son las que pueden mantenerlas ante un traslado? Perdón, al último ya no escuché bien. ¿Qué productos son los que recomienda con los que se pueda introducir la biopsia ante algún traslado que Ok. pueda hacerse? Yo supongo que tomé la biopsia y ya la tengo en mi poder y cómo la preservo y cómo la manipulo y la transporto, ¿no? Es el formol diluido al 100%, al 10%, perdón. Formol, no agua, no alcohol, no hielo, no, debe de ser formol, ¿sí? E importante también saber que el espesor de la biopsia, si no es un espesor eh, relativamente grueso, pues puede provocar que la biopsia se doble, por lo tanto le recomendaría yo un papelito gruesecito, una palina gruesa, poner ahí la muestra e introducirla al formol y transportarla en formol. Es lo ideal, es el ideal. De acuerdo, doctor. Estoy revisando algunas otras preguntas o comentarios que puedan surgir.
y parece que ya no hay ninguno más. Les recuerdo a los y las oyentes que esta sesión está siendo grabada y posteriormente se subirá a la plataforma de Facebook. Sí. Pues doctor, sin nada más que agregar, pues no me queda darle las gracias por aceptar esta invitación y compartirnos de tan importante temática, esperando próximamente invitarlo a que nos comparta otra, ¿no? Muchísimas gracias a ti, doctor Carlos. Es un gusto poder compartir este tema y agradecer la presencia de todos quienes nos acompañaron el día de hoy y saludo afectuoso a todos ustedes. Pues nos vemos, doctor, que esté muy bien. A la orden, un gusto a todos y buen día.